Bienvenidos a la hora más larga de su vida. Siéntense y disfruten. Cualquier incomodidad generada es culpa suya por escucharnos. Overgun, punzando en tu frecuencia. Comenzamos. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal, mis queridísimos Overgones? Sean bienvenidos y bien, pero bienvenidas a la hora más larga de su vida. Gracias por acompañarnos a una transmisión más de la temporada del Overgon recargado. Incomodándoles como siempre, desde la comodidad de nuestros hogares, los saludamos. Saúl Rodríguez, el Puma, ¿cómo estás, carnalito? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy bien, aquí saludándoles desde la Cueva Overgon como cada semana. Y ya saben, por favor, de una vez, denle like, suscríbanse, coméntenos algo, sus preguntitas. Y muchas gracias a todos los que están en el estreno el día de hoy. Oscar Admin, el que en este momento les habla, Israel Tiscareño, con un gran invitado que presentará, por supuesto, el buen y grandioso Oscar Admin. Adelante, papacito. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Ya listos para viajarle? Bueno, pues el día de hoy me da mucho gusto presentarles a nuestro invitado. Él, además de ser un gran amigo, es un especialista, el mejor para el tema máster del día de hoy que abordaremos. El tema máster. Y aunque en este momento él esté tomando una gran pausa por entregarse al activismo, me consta decir que él, además de todas las actividades que hace, es un gran guitarrista, con quien he tenido el placer de tocar, de grabar, compartir escenario, de rockear, de parrandear, y pues por qué no hasta de echar algunos viajes. Y es justo por esto último que el día de hoy nos honra con su presencia mi queridísimo carnal Mario Luna, o simplemente el Mao. Aplauso, bienvenido, Aplauso, amigo. bienvenido. Bienvenido, estás, mi amigo? buen Mario, abrazote. Para que te conozcan, ¿por qué no nos platicas qué haces, quién eres y a qué te dedicas, Mario? Mao. ¿Y qué intenciones tienes con nosotros? No se emocionen. No, pues miren, yo para hablar como muy rápidamente de lo que me dedico, pues ya llevo, yo creo que fácil una década tirándole al activismo social, en temas enfocados en las libertades y en la, digamos, en la diversidad, pero no sé, a veces cuando se habla de diversidad se puede pensar que es como diversidad sexual o encasillar en eso, pero no. Cuando hablamos de diversidad hablamos de pueblos originarios, sí, de diversidad sexual también, de derechos reproductivos sexuales, de consumo de sustancias, de diferentes cosas que engloban todo aquello que es permisible o estamos en la libertad de hacer mientras no afectemos a otros. Entonces, en ese camino que ya llevo pues ya un ratillo, pues he ido como un poquito aprendiendo o sabiendo qué ruta tomar, y actualmente pues eso me llevó a ser cabildero ahorita de la Cámara Federal. Los cabilderos son básicamente personajes que se encargan de llevar temas a las cámaras o a los congresos y discutirlos con los personajes que toman decisiones para tratar de influir en la toma de decisiones de esos temas. Entonces, regularmente un cabildero, o también se llama lobby, regularmente él funciona, o la tradición es que sea un funcionario o un servidor de una empresa. Nosotros le estamos tratando de dar un giro desde hace algunos años a ese tema, junto con algunos otros compañeros, como Manfred Núñez, como Mariana Sevilla, que igual están metidos en estos temas, en donde estamos tratando de plantear que nosotros seamos una camada de cabilderos que no estén al servicio de empresas, sino al servicio de causas sociales. Dicho esto, un cabildero bien puede llegar a un congreso a tratar de plantear que Coca-Cola le pueda poner todo el azúcar que quiera a sus refrescos, que digamos sería un cabildero en pro de una empresa, pero también puede haber esta expectativa o esta perspectiva de la que nosotros hablamos, en la que más bien desde nuestra perspectiva no tendríamos que hacer que una empresa tenga la libertad de poner el azúcar que quiera en un refresco, sino más bien apostarle a la regulación en pro de la salud.
Entonces, en lugar de enfocarnos en temas de intereses facciosos o empresariales, nos enfocamos en temas de derechos humanos y de libertades. Esa es como la función de un cabildero. Y pues en todo este trabajo, ya para acabar como en esto de lo que me dedico, con respecto al tema del cannabis, pues ya llevo más de unos 15 años en el tema aprendiendo y consumiendo. Y pues ahorita eso me ha llevado a conocer a mucha gente. Ahorita tengo el honor de ser el representante del movimiento canábico mexicano aquí en el Estado de México. Yeah. y de liderar los trabajos de organización para lograr dos cosas específicas. Que la regulación de cannabis que va a haber aquí en el país, que ya es este año, respete los derechos humanos de las personas, sus libertades y las determinaciones de la Suprema Corte. Y por otro lado, que en ese camino logremos eso en actos concretos, primero que nada conquistando un espacio de consumo seguro y respetuoso para usuarios mayores de edad. Entonces es básicamente los dos objetivos primordiales ahorita del movimiento canábico mexicano. Es por lo que yo me uno a ellos, acepto asumir esa representatividad y pues lo que me tiene ahorita en el camino, ya hablando de cannabis ya en lugares, en varios espacios, pues desde hace unos 2 o 3 años. Nosotros teníamos esa visión justo de que ahorita ya se iba a regular y por eso fuimos acompañando ese camino. Y ahorita lo que queremos es que esta regulación, así lo dejemos de claro, primero los derechos, después el mercado. Claro. Entonces queremos que haya una regulación que primero pondere los derechos de los usuarios, de los consumidores y de los productores. Y bueno, dicho sea de paso, para no confundir, de los productores yo hablo de los campesinos que producen y son chacaleados por el crimen organizado, no del crimen organizado. Sí, claro. Y de los consumidores, pues también me refiero a aquel es último eslabón de esta cadena de consumo, que suele ser el que extorsiona la tira, el que golpea, el que desaparece, al que le imputan delitos que no cometió, y en ese sentido es en el que estamos abogando por una regulación de penales. Y yo más muy claro, interesante. Gracias, muy interesante. Eso fue todo, nos acabas de responder todo lo que ibas a preguntar. Todas las preguntas. Es cierto, carnal. Chingón. Ya no puedes meter la introducción, Saúl, ya lo siento, no es cierto. No, vamos directo a las preguntas. Creo que esa fue una gran introducción, o sea, creo que tenemos a un gran personaje el día de hoy, o sea, con respecto al tema de la marihuana y la legalización que ya viene en camino o que se está dando en diversos países y situaciones y estados. Y en este caso, pues yo tengo como preguntas de mitos y realidades acerca de la marihuana, ¿no? En este caso, pues un mito, o bueno, como tal que se escucha, es que te vuelve adicto, ¿no? ¿Qué me podrías decir al respecto de eso? Yo diría de entrada que sí te vuelve adicto, pero que hay que ir al fondo del tema. La concepción de política de drogas que estamos construyendo plantea que cambiemos el paradigma de prohibición y de castigo por un paradigma de salud pública y de estudio científico. En estos términos, en cuanto a las sustancias, ya hay mucho estudio científico. Es decir, todo ser humano que consume alguna sustancia más allá de digamos, H2O, está consumiendo sustancias que alteran de una forma u otra su organismo. Entonces, en el tema de las adicciones, a nivel salud, se habla de que hay 2 tipos de adicciones específicas. Las que son físicas y las que son psicológicas. Y el que una sustancia tenga más adicción física o psicológica, o mucha de las dos, o nada más una de las dos, define qué tan dura es esa sustancia. En el caso del cannabis, el único tipo de adicción que te puede crear es psicológica. Por eso se le denomina como una sustancia, digamos, suave. Una droga no droga no dura, exactamente. Oye, fíjate que hay que dejar claro, sí genera una adicción. Una adicción, como el tabaco. Ahí justo tenía yo una pregunta que va muy enlazada con lo que estás diciendo y lo que platica Saúl. ¿Es considerada como una droga, una medicina, un producto o qué la marihuana? ¿Cómo qué podría ser considerado? Pues yo en términos como científicos, así los más estrictos, es droga. Porque toda aquella sustancia que altera tu organismo al consumirla se le considera así, una droga. Porque si te droga. Si te pone. Si te pone acá.
Por eso te lato. Por eso te lato. Saludos al bulto. Ok. Y por eso mismo de que sí hay alteraciones en tu organismo al consumirla, sí se define como una droga. Pero en esta visión de política de drogas y de derechos humanos, planteamos que empecemos a no suavizar el lenguaje, pero a reconstruir el lenguaje. Y nosotros planteamos que se les llamen sustancias. Ok. Que esas sustancias puedan ser suaves o duras, y que esas sustancias puedan generar, digamos que ya en lugar de hablar de adicciones o de no adicciones, hablar de usos problemáticos y usos adecuados o no nocivos. ¿De qué estoy hablando en términos muy concretos? Yo como consumidor de cannabis, a lo mejor, o yo el parámetro que pongo, si a mí el consumir cannabis me permite hacer las demás actividades de mi plan de vida, puedo yo asumir que tengo un consumo no nocivo. Sí tengo daños en el consumo, obvio, pero por el simple hecho de consumirla tengo daños. Pero en cuanto en el aspecto social, en el aspecto de mi vida privada, de mis interrelaciones, no afecta eso, digamos que se puede hablar de que es un uso no problemático. Pero el umbral es muy delgado. En el momento en el que empieza a afectar tus relaciones interpersonales o tu plan de vida, entonces ya se habla de un uso problemático, lo que sería equivalente a una adicción. A colación, perdóname, carnalito, ahorita que mencionas lo de los daños, aquí es a lo que le llaman la reducción de daños. Te pregunto porque he escuchado de pláticas al respecto que tienen hasta certificación y todo dentro del mismo movimiento canábico. O sea, ¿a qué se refieren? O sea, porque te dan pláticas y todo ese pedo de manejamos la reducción de daños. No sé a qué se refiere. Se refiere específicamente a que como un usuario responsable de sustancias tienes que asumir que sí o sí no hay sustancia inocua. Toda sustancia genera un riesgo al tratar de obtenerla y un daño al consumirla. Es decir, por ejemplo, el azúcar. El riesgo del azúcar es mínimo porque vas y lo compras en la tienda. A diferencia de la cannabis, que el riesgo es muy alto porque hay que irla a comprar con un dealer que vende otras drogas, que trae un arma. Exactamente. Exacto. Pero a la hora de hablar de los daños, los daños son esa gama de elementos o de circunstancias psicológicas y físicas que provocan un efecto nocivo en la persona. Entonces, si hay un daño, entonces. Sí hay un daño. O sea, porque a lo mejor esa. Pero también la azúcar podría ser un daño, güey. Sí, claro. Esa podría ser como esa de las preguntas que decía Saulito de mitos, ¿no? Y verdades. Porque hay que, o sea, muchos te dicen, no te hace daño, ¿no? Y otros, pues no, sí te hace daño. Como que sí existe como esa controversia. Pero pues sí, como dice Tisca, ¿no? La verdad es que qué chingados no te hace daño hoy en día de muchos productos que se consumen. No, digo, a lo mejor no, y tal vez como dices tú, Mau, ¿no? Dependiendo de las cantidades que la consumas, ¿no? Pero hablando específicamente de la marihuana, sí tiene un daño a la larga y dependiendo del consumo. Si hace daño a la larga ya no voy a fumar, güey. No. Oye, qué buena pregunta. ¿Y si hay ahí como un daño? Exacto, o sea, si hay un daño a esa parte. Sí. Oh, sí. Al contrario, dicen que vuela. Pues más bien, mira, te lo voy a poner en términos así muy claros. La cannabis tiene mucho menos daño físico que el azúcar. ¿Por qué? Así de claro. El azúcar es el responsable de una de las peores pandemias del mundo, que es la obesidad. Claro. ¿Sí me explico? Así de amplio, así de grande es el daño del azúcar a nivel físico. El pedo con una y con otra es que no está satanizada. Hablando de este daño y del uso responsable de cualquier droga, incluso el azúcar, con respecto a la legalización y toda esta onda, ¿tú crees que México es un país que esté preparado para la legalización de otra droga? O sea, entiendo que se genera como dices,
una contención de daños de un uso responsable para no dañar a terceros, ¿no? En este caso, el que la consume y solamente lo hace con responsabilidad y que de repente lo detienen en la calle y madres a la cárcel porque le quieren ahí sacar una lana. Sí lo entiendo, pero ¿tú crees que México esté preparado ya para este tipo de... Overgone, punzando en tu frecuencia. Yo creo que, bueno, la pregunta es muy buena, pero creo que hay que dejar algo muy claro. Estamos al menos en la década en la que se está rompiendo el paradigma del cannabis. Claro. Es decir, esto rebasa el simple hecho de lo que está haciendo en México. Es a nivel mundial y Latinoamérica está volviéndose punta de lanza en el tema. Yo más bien lo que plantearía es que a nivel, digamos, superestructural de gobiernos, de estados, México tiene la oportunidad de hacer la mejor regulación que hasta el momento pueda haber existido en el mundo en torno al cannabis. Entonces es como un estadio, como un espectro, es una de las cosas que tenemos que valorar. Pero por el otro lado, muy aparte, está cómo esa sociedad va a asumir esa regulación. Es decir, si esta regulación que trae el Estado provoca antagonismos en la sociedad, no está sirviendo de mucho. Claro. Pero si esta regulación que el Estado plantee permite, por ejemplo, fundamentar qué acciones cívicas tendría que llevar a cabo la comunidad canábica para plantearse como usuarios responsables y se les respeten sus derechos y haya como los espacios o la manera de accionar para dialogar con el gobierno y poder empezar a construir todo esto, es una oportunidad enorme. Pero si esto provoca nada más que nos dividamos más entre todos y que los que son bien anticannabis se vuelvan más anticannabis y que los que somos pro-cannabis con esto de la regulación ya nos sintamos como con las ganas de echarle el humo a quien sea en la cara. Exactamente, Entonces claro. vamos por mal camino. Claro. Perfecto. Totalmente. Qué gran respuesta. Es lo que yo siempre he dicho. Eres una O sea, siempre chingonería. La unión hace la fuerza, siempre lo he dicho. O sea, con respecto a esto, tal vez yo creo que México no esté preparado para el uso de la marihuana. Pero en el hecho de que, no sé cómo llamarlo, no tan despectivamente, pero en el hecho de que los marihuanos digan, a ver, vamos a Está consumir chido. y vamos... Sí, no te ofende, pero qué bueno. Yo traigo tatuado pinche marihuana aquí. Exacto. Entonces, en el hecho de que los marihuanos digan y influyan con esta cultura de, a ver, hermano, o sea, sí te hace daño, pero en cierta manera, sí hay que consumirla con responsabilidad, sí la puedes consumir en los espacios que se generen para lo que es, ¿no? Sí la puedes consumir tú y date, sé feliz, ¿no? O sea, creo que eso es lo como lo manejaste ahorita al principio. Los derechos de consumir lo que tú quieras sin hacerle daño a segundos o terceros, ¿no? O sea, tú estás en todo el derecho, en todo el derecho de ahora sí que de hacerte daño a ti mismo o no, haciendo el consumo responsable. Pero respetando a las demás personas, ¿no? Yo No, estoy completamente con eso. Incluso yo diría, respecto de este último, ¿no? Que dices, Saulito. Imagínate, como hace un rato decíamos del azúcar, ¿no? Una sustancia que ha generado la pandemia más grande del mundo, como decías, güey, no estuvimos preparados incluso para consumirla, porque si no, no tendríamos esos números del daño que ocurrió, ¿no? Lo que pasa es que lo que hace rato decía Tisca, ¿no? Como que también como que es pues una sustancia ya oficialmente permitida, pero que realmente sabemos que genera un daño, ¿no? Y el día de hoy estamos hablando antes de esta legalización y quizá el día de mañana estamos hablando muy similar acerca de la marihuana como estamos hablando del azúcar. Digo, no lo sé, ojalá y no lleguemos como a niveles o números malos, pero pues imagínate cuántos artículos, sustancias y demás te generan un daño que pues yo creo que al final del día no hemos estado preparados para su consumo, ¿no? Creo que el principal enemigo de todo este pedo es la desinformación tanto de un lado como del otro, ¿no? O sea, tanto tenemos desinformación en el azúcar, el pedo es que nos la clavan hasta por la cola, o sea, la El tele azúcar. en todos lados, la azúcar. Ah, ya le vas a ¡Ay! hablar del chantilly. ¡Ay! Ya le vas a Oye. decir del chantilly y todo. ¡Ay! Pero Es que ese- es tan dulce. Eso entre comillas, ¿no? Más bien creo que es al contrario, o sea, realmente del azúcar tampoco hay ¿Te tanta la sacan? información. Por eso Ah. estoy diciendo que es la desinformación,
pero la aprobación. O sea, no sé, el enemigo es la desinformación. En ambos sentidos. Nada más que una está así hasta por debajo de la lengua y la otra es igual. Hay desinformación, pero está fatalizada, ¿no? Entonces, Claro. no sé, o sea... Y Mario, por ejemplo, yo tengo una duda así muy, pues creo yo interesante. A ver, el hecho de legalizarla o hacerla oficial, ya sea en su consumo o comercialización de la misma, esto podría generar una baja de violencia, por ejemplo, en nuestro país, o de inseguridad que tanto nos hace falta. O sea, el hecho de legalizar, hace un rato que hablabas de la gente que la produce, como los campesinos, y que no era el crimen organizado. El legalizarla sí reduciría, ayudaría, coadyuvaría, no sé, a poder reducir esta pues, violencia. Yo sé que hay otras sustancias que también se comercializan de manera ilegal, pero una de ellas, pues no lo sabemos muy bien, también es la marihuana. O sea, ya no es tanto ya no es un problema tan fuerte como en otras décadas, pero sí ayudaría, sí abonaría, o no. O sea, sí, pero hay un matiz muy claro. Sí, o sea, el que regulen la cannabis no va a hacer que desaparezca la violencia o disminuya. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el crimen organizado tiene otras fuentes de ingresos y otras formas de negocio. Claro. Aquí lo que sí va a hacer la regulación del cannabis es que nos va a dar una opción a los consumidores y a los que la siembran de no tener que estar expuestos a un clima de violencia. Es decir, en el crimen organizado no pondera la calidad, pondera la violencia. Okay. El cártel que es más violento es el que tiene más plazas, el cártel que es más violento es el que hegemoniza una región, el que tiene las frutas. Sin embargo, cuando tú pasas todos son negocios, pero cuando tú pasas un negocio al ámbito de lo legal, ya no es la opción única que lo que pondere o lo que define ese negocio sea la violencia. Ya le das la opción de lo que pondere o define ese negocio sean los parámetros de calidad. Okay. Es decir, o sea, toda la banda, si cree, o quien diga de la banda que consume cannabis, que porque la regulen se acaba la violencia, está mintiendo. Pero sí nos saca a todos los usuarios y a todos aquellos que producen cannabis, nos da la opción de salirnos de ese esquema de violencia. Recuerdo que un amigo en común que consume me decía, es que ¿sabes qué? También llega un punto en el que es como eres parte de la cadena, ¿no? Porque yo le consumo a él y este güey le consume al chido y, ¿no? O sea, entonces decía, él consideraba que sí podría ayudar a disminuir los niveles, sí no a erradicarlo, pero sí ayudaría a reducir, ¿no? O sea, como su argumento él, ¿no? Visto desde su curul, ¿no? Entonces, por eso es que quise como hacerte esa pregunta, porque, o sea, en una plática él me lo dijo así, y dije, sí, puede ser, ¿no? O sea, al final del día, pues, no sabemos en concreto todos los resultados, pero tú que estás como muy empapado, no de las otras cosas que luego platicamos, sino de este tema. De eso no hables aquí, güey. Te dije que de esto no, por eso me chocas. Ay, ya me empapé. Por eso quise como exponerte a ti esa pregunta, ¿no? Oye, Mario, con respecto, por ejemplo, ya un poco más entrando en lo personal, ya fuera de ya este ámbito medio politicón. Diría el Saúl, fuera de mamadas. Fuera de mamadas, ya entremos a lo chingón, ¿no? A los datos ¿Cuál duros. me recomiendan? A los datos. Dale, ¿cuál es la chida? ¿Cuál es la chida? Ya, ¿Cuál es la pues, chida? No. Pero ahí te van unas preguntas, yo creo que interesantes, ¿no? Igual como mito. Una. ¿Hay sobredosis de marihuana? Esa creo que la puedes responder sí o no. O sea, la 2. Siempre te aborazas una por una. Échale una, a ver, échale una, Saulito. Se los juro que son las únicas que voy a preguntar. No, porque Sí. luego ya ni se le va a olvidar, bueno, güey. Se va a meter un churro y ya no se le va a olvidar, güey, y ya no te va a contestar, güey. ¿Hay sobredosis de marihuana?
Sí, pero no es imposible que cause la muerte. La sobredosis de marihuana se le llama comúnmente o coloquialmente la pálida. La pálida. Y es cuando has consumido tantos cannabinoides que a tu cuerpo se le baja la presión y se deshidrata. Literalmente te pones pálido, te mareas y pierdes como un poquito de control motriz. ¿Y qué recomiendas en esos casos de la pálida? Porque creo que a muchos nos ha pasado. Tú estás todo pálido, cabrón. ¿Cuándo es así? Pinche paliducho. Para combatir la pálida es subir los niveles de azúcar inmediatamente y hidratarte. Porque los dos efectos secundarios básicos de la cannabis en el organismo son la deshidratación y la baja de la irrigación sanguínea. O sea, me echo un churro y no me la jalo, güey, porque no mames, imagínate, ¿no? Secar, De seco, cabrón. Así. O sea, no es recomendable echar porro y después de echar palo. Sí, pero hidratarse bien. O sea, A mí lo tener que me acá tu recomendaban agüita. para la pálida era un del Valle, güey. O sea, un del Valle de manzana que tiene un chingo de azúcar. Sí, cabrón, güey. y Y, más agüita, el de ¿no? néctar, güey. El néctar, Ese, ¿no? exacto. Luego era de, güey, me siento mal. Pues, toma tu pinche del Vallecito y vámonos, recio. A ver, Así como curarte una cruda. Ándale, sí, es que sí es así. O sea, igual no hay- comer cualquier cosa. ¿no hay un registro así de alguien que se le haya pasado la dosis como tal? O sea, no hay un registro de una muerte por sobredosis de cannabis. Yo he visto casos de gente que entra como en una psicosis porque se siente mal físicamente. Y literalmente dicen, me voy a morir. Se espanta. O cosas así. Se espanta, Pero, ¿no? Se espanta. ajá, sí, pero nunca va a pasarle nada. No lo cuento. Y es que, por ejemplo, una cosa del cannabis es que te hace concentrarte muy fácil en algo. Era lo que Entonces, sí. si tú estás bien marihuana y estás pensando que te vas a morir, puta. Ya valiste. Justo te iba a preguntar eso. ¿Qué pedo con la marihuana y la concentración y el espíritu? Pues mira, la marihuana sí tiene registros de esos rituales en Asia, en India, en América no, en América llegó hasta que llegaron los españoles, pero sí tiene esos rituales, como casi toda planta psicoactiva en el mundo, se le llaman enteógenos. Y inclusive en nuestros derechos, digamos en nuestra constitución, nuestra carta magna, está reconocido el derecho a la libre asociación religiosa. Y es decir, sí tiene una connotación espiritual, sí o sí. Pero sí hay que dejar claro para no engañar que no es una connotación que venga, porque yo he escuchado banda que dice que esto viene de nuestros ancestros mexicas, ajá, o cosas sí, así, sí. y eso no es cierto. Y Okay. yo la verdad lo que le he puesto en todo el tema del cannabis es a tratar de ser lo más francos posibles con el tema sin romantizarlo. Que no se dan cuenta que un poquito en ese sentido van mis intervenciones. Y no volverte fanático, ¿no? O sea, yo consumo porque me gusta y punto. O sea, sí, la cannabis me cambió la vida. No, y además, como dices, yo creo que lo transparente y honesto, pues la verdad es que siempre va a llevar un buen camino independientemente del tema, ¿no? O sea, al final, si empiezas a inventar o decir cosas que incluso ni siquiera tú estuviste ahí, pero te dijo y el otro dijo, porque agarra y le dice, no, dice. O sea, exacto, ahí es donde vale madre, ¿no? Muy Tú, bien. Mario, ¿qué nos recomiendas para alguien que no es usuario común de la marihuana? Para que, bueno, no que se anime, pero si tiene la curiosidad de hacerlo, igual como un uso responsable que nos recomiendes o sé que es muy difícil porque pues encontrarte un dealer no es como que vayas aquí, como dijiste, ¿no? A la tiendita del Don Toño y... Bueno, sí, en algunas colonias sí. Sí, güey. Pero, Le dices al del taxi. pero, ¿qué nos recomendarías para un primer uso, no? O sea, que lo hagan con responsabilidad, pero aparte, también para que no te vaya a pasar esto de lo de la pálida muy gacho, ni que sea como en un lugar, como que te vaya a dar un mal viaje, ¿no? Sí, pues lo primerito es que su decisión no esté tomada por curiosidad o por creer que es una gran experiencia. O sea, o por presión de terceros. Que su decisión sea plenamente suya y que si ya la tomó, ok, está bien, ya lo asumiste que lo vas a hacer como consumidor responsable, como una persona adulta asumiendo las consecuencias.
pero que no vas a dejarte influenciar por terceros por terceros para tomar la decisión. Eso es así lo primerito. Lo segundo, que para tomar esa decisión, es que quede claro, o sea, consumir sustancias o drogas no es una cosa extraordinaria. No se ve como en las películas y no tiene nada que ver con ser cool. Sí, claro. Consumir sustancias tiene que ver con alterar tu organismo y tiene que ver con buscar una experiencia personal. Claro. Y eso me va al otro punto, que es de esto de reducción de riesgos y daños. En reducción de riesgos y daños hablamos de que hay un set, que es un espacio en el que se consume, y un setting, que son las circunstancias bajo las que se consume. Okay. Tu set siempre debe de ser 100% controlado por ti y con amigos, con gente de confianza. Y tu setting, que son las circunstancias, tienen que ver precisamente también con eso, que te sientas seguro, que tengas la seguridad de dónde proviene tu sustancia, que no te sientas en ningún tipo de riesgo o alteración fuera de lugar al consumirla. Y lo tercero es que antes de consumir esa sustancia, ya hay mucha información, por ejemplo, en Espolea, en Latinoamérica por una política sensata de drogas, en el universo de las drogas, donde te hablan claramente de cuáles son las dosis no riesgosas de las sustancias y donde inclusive hay un cuadro de riesgos. Ese es un cuadro que te plantea en un mapa cartesiano las drogas y te va marcando qué usos son riesgosos. Claro. O sea, es decir, no sé, un ejemplo muy común. El MDMA, que se le llama éxtasis, si se consume con alcohol, no tiene ningún tipo de riesgo. O sea, te puede haber una experiencia hasta más amplia, pero con un consumo de alcohol moderado. Si el consumo es muy excesivo de alcohol, entonces ya va implicando ciertos riesgos. Okay. O no sé, el tema de lo peor que puedes hacer con el cannabis, que no es como, digamos, muy riesgoso, lo peor que puedes hacer es no consumir agua y consumir mucha cannabis. Porque estás exponiendo a tus órganos internos a una exactamente. Entonces, y Mario, búsquense un espacio de ustedes, su recamarita, se arman su gallito, se ponen su botella de agua, tal vez algo de comer para picar, pues, no sé, musiquita tranquilo, algo así, ¿no? Para que no tenga ningún riesgo, Oye, Mario, perdón. No. Y ahí, a ver si no desvío un poco y ya no sé su pregunta, o tu comentario, pero si no lo retomas, o sea, yo más bien también tengo esa inquietud de como de los mitos y verdades, que quizá yo puedo tener mi respuesta, pero quisiera como tú con esta experiencia y esta, pues este acercamiento que tienes, ¿sí tienen este efecto medicinal? La marihuana sí ha tenido como esos, pues como que ese acierto también para remedios, o no sé, medicinal o alternativo, no lo sé. Sí lo tiene y les voy a mencionar como que se fundamenta esto. La cannabis es un lípido o la sustancia activa de la cannabis son lípidos. Son lípidos de muy baja densidad, es decir, grasas nobles que las células de nuestro cuerpo tienen la capacidad de absorber en su totalidad. Entonces, estas células que se llaman cannabinoides, son hasta 300 variedades distintas y en una planta puedes encontrar hasta 20 o 30 variedades distintas. Cada uno de esos cannabinoides entran a nuestras células por medio de unos receptores que se llaman CB1 y CB2. Okay. Y dependiendo del tipo de cannabinoide que entra a la célula, rehabilita o cambia funciones que tenga la célula. Wow. Por ejemplo, en el caso del cáncer, y eso ya está probadísimo, Ustedes pueden buscar Fundación Ananda en internet o Open Society Foundation y van a ver sus estudios sobre cáncer y te explican de una manera muy pedagógica cómo funciona el cannabis para atacar el cáncer. Cuando esa célula cancerígena recibe un cannabinoide, comienza un proceso pequeño, muy lento, de autodestrucción. Wow. Comienza a dejar de consumir oxígeno, esa célula cancerígena. Y al dejar de consumir oxígeno dentro del cuerpo, comienza un proceso de envejecimiento y de muerte. Y en eso se fundamenta el tema de que el cannabis sirva para el cáncer. Sí es medicinal, sí hay fundamentos muy amplios a nivel internacional
yo recomendaría los mejores referentes a nivel mundial para el tema. En Latinoamérica, Fundación Cana o Fundación Daya, perdón, Daya. D-A-Y. Ajá, y del mundo, sin ponernos tan conspiranoicos ni nada, Open Society Foundation, que es de George Soros. Ah, claro, Okay, sí. pero sí. eso es como, Oye, digamos, las muy buenos referentes. Entonces, ¿el marihuanol sí es o es? Pero esa madre sí es puro choro, ¿eh? No la- Oye, y eso es hablando del tema del CBD, ¿no? Lo que acabas de decir. No, todos los ¿Puedo entender? cannabinoides. Ah, ok, bueno, ok. Entonces, pero el CBD es como una parte de esos cannabinoides. Y el THC, ¿qué es? Que yo escucho mucho el... Ah, ok. El THC es tetrahidrocannabinol y el CBD es cannabidol. Ah, yeah. Aquí la verdad, yo les voy a decir algo bien claro como yo lo pienso. Tengo referencias y fundamentos de por qué decirlo. Pero yo veo este tema del CBD como una arducia de mercadotecnia nada más. Ah, O sea, no existen cannabinoides malos y buenos. Ni existen cannabinoides para poner pacheco y cannabinoides para curar. Todos los cannabinoides en su conjunto son curativos. Y también pueden ser pachecos. Depende cómo los consumas. Güey, pues mejor me pongo pacheco y me compongo, güey, ¿no? Claro. A huevo, sí, matamos güey. dos pinches pájaros de un tiro, güey, a huevo. Mr. Pablón, te encargo que te traigas unos pinches porros de este pelo, güey. Y te traes tu CBD. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué entonces? O sea, digo, yo lo poco que sé, lo mucho que estoy aprendiendo en este momento, ¿por qué chingados? O sea, pregunta el chilazo así. ¿Por qué le hacen tanto de pedo, güey, con la marihuana? Ah. Si hay peores cosas, ¿estamos de acuerdo? Es igual o sea, que cuando el alcohol. cuál Cuando el sería- alcohol era prohibido era lo mismo, era del diablo. Y al mismo ¿Cuál- tiempo al día de hoy es eso, güey. ¿Cuál sería el por qué en la sociedad pasa eso, Mario? Va más o menos por lo que dice el buen Saúl, bro. Es un esquema, digamos, de superestructura a nivel gobierno. Claro. Y que lo fundamenta Estados Unidos. Es decir, la prohibición es un tema de la modernidad. Hasta antes de 1910, la cannabis se consumía en todo el mundo de manera natural. Sin ningún prejuicio y sin ninguna situación de criminalización. Pero sin embargo, la sociedad como la conocemos, en este esquema como digamos de lo que le llaman capitalismo y demás, pues funciona a partir de legitimar la segregación de otros. Entonces, es esto de lo que habla el compa Saúl. La prohibición es una manera de legitimar una segregación de ciertos sectores sociales. Veámoslo en Latinoamérica. La cannabis, ¿a quién segrega en Latinoamérica? A los pobres, a los de piel oscura, a los campesinos. Es más, ahorita mismo, ya viendo una más o menos regulación, no es lo mismo echarte un toque aquí en Coacalco a oscuras, uno que sí se ve bien pandoso, a echártelo allá afuera del Senado con dos compas que pues sí son de allá y no se ven tan rancio como uno, que hasta la tira te saluda. Claro, es justo lo que Con te iba a unos decir. güeros, ¿no? Con unos... Hasta el momento... Unos se vuelven artistas y otros se vuelven teporochos, Exacto, hasta el día en el que tú veas a un pinche güey trajeado acá, o al pinche papi rey Palazuelo diciendo... Paps, fumen marihuana, es lo de hoy. O saca sea, el toque, viejo. No mames, saca el toque, papi. O sea, hasta ese momento va a ser tal vez, o sea, el pedo de cómo te ven, te tratan, quién lo consume, quién lo patrocina, pues sí, quién hace el comercial, ¿no? Dale, qué mal pedo. No, y drogas hay muchas, ¿no? Bueno, lo vemos a diario con el alcohol y el cigarro. O sea, yo siempre lo he pensado, por Dios. Creo que tanta gente se muere por el alcohol, o sea, tanta gente se muere por el cigarro y la gente no dice nada. O sea, ya lo vemos muy normal y algún día, bueno, esperemos que así sea con la marihuana y también que vaya creciendo. Espero que esta sociedad vaya creciendo al mismo nivel, ¿no? De conciencia, de consumir no solamente la marihuana, todo, el azúcar, las grasas, el alcohol, el cigarro, el amor tóxico, porque eso también. Te va a regañar Flor, güey. Sí. Oye, ahorita que estaban diciendo de esa onda de por qué está así como que tan satanizado y estigmatizado,
Yo la neta llegué a pensar que... Pónmela en el overgonario. Apúntame en el overgonario. Yo creí... Nada más andas pensando en penis, por Ay, eso. sí, güey. Y ahora resulta que yo... Ay, me cachaste. Ay, ya valió madre. Que otra vez. Que la estigmatización era porque estaba como que acompañada por el miedo, así como que al despertar del consumista asiduo, ¿no? Así como que, no mames, es que mientras más marihuanos exista, más inteligentes se van a volver y ya valió madre, ¿no? O sea, por aquello de la concentración. Pero como que hay de tocho, ¿no? O sea, Sí, a sí, mí sí, sí me ha sí. tocado también estar con banda que... No, güey. O sea, hijo. Es No, que- ahí nos vemos mejor, les digo. Sí, güey. O sea, mira, yo la verdad es que cuando he estado así, como que me gusta como platicar y el proyecto y el viaje y padre, ¿no? Pero no mames, güey, hay banda que al otro día le preguntas, güey, entonces, ¿cómo ves si le... ¿De qué, güey? No, ya. Me dieron Yo creo que artritis. ahí sí Me dio tiene que artritis ver en las lo que manos. comentábamos. Lo que comentábamos del uso responsable, ¿no? Como que... Usualmente, por ejemplo, ahora sí que nuestro círculo social de músicos y ese pedo, pues es muy constante, güey. Y yo recuerdo a ¿Cómo? muchos músicos que neta sí les causa un poco como el cigarro, güey. O sea, tanto la marihuana como el cigarro es como puta, antes de ensayar necesito prenderme o un cigarro de tabaco o un cigarro de marihuana, ¿no? Cualquiera de los dos, ni siquiera estoy diciendo como total de la marihuana, pero o sea, ese tipo de adicciones como que ya genera un rollo que te está causando como tal vez hasta un problema social, ¿no? Como que puta, no puedes estar concentrado en tu trabajo, güey, porque estás Wow. queriéndote echar un churro o un tabaco, ¿no? Pero es que, fíjate que hay otros a lo contrario, ¿no? O sea, también he convivido con güeyes, no, güey, es un placer que fumen, cabrón. O sea, Sí. recuerdo, no voy a decir su nombre, güey. ¿Lo conoces, Mario? Es Goyo, por es respeto Goyo, a él. la mascota. Pero recuerdo en alguna ocasión ir a sonorizar su ensayo y estábamos como viendo el sonido y la chingada y no le pegaba chido al cajón, Mario. Entonces me dice el güey, me dice, no mames, es que no, cabrón. Y le dije yo, güey, mal amigo. Ay, güey, ¿por qué no no, para... Y güey, como magia, cabrón, así empezó a sonar todo y se los juro, es verdad. Sí. Sí, no, de verdad, y de verdad ahí es donde dices, a este compa, neta, que esto, güey, le funciona, y aparte platica súper chingón con él, o sea, y padre, güey, pero también, pues, les decía, está el otro lado, güey, que, puta, güey, los pierdes, güey. Claro. ¿Has sufrido alguna clase de discriminación, Mario? Sí, un chingo. En todos lados. Bueno, ahorita ya como que más bien ya me fobié. Ya hasta mi aspecto ya es como parte de antes era como un obstáculo, ¿no? O parte de por lo que me discriminaban. Ahora creo que ya hasta me ayuda un poco. Pero sí, o sea, han sido siempre como... Sobre todo, por ejemplo, yo que me muevo un poquito en el ámbito político, en esto del cabildeo y todo eso. Cuando llegamos a momentos tensos, en discusiones o en situaciones que ya salen de lo armonioso, lo fundamental de cualquier detractor es que es un marihuana. Sí, a huevo. No, es que él no a puede huevo. opinar porque está... Pero es como, Es una hombre. debilidad, ¿no? Es hombre. Pero es que, dale. Pero Es es como cierto. debilidad, ¿no? Yo lo veo como una pinche debilidad, o sea, de ya no tengo nada que decir, güey, ¿no? O sea, ya se me acabaron los argumentos, lo único que puedo decir es que es un pinche marihuano, ¿no? Y así de, ok, güey. Sí, la violencia, ¿no? La violencia entre es puto, es mujer, es marihuano, es pobre, Hombre. es negro, es hombre, no sé, o sea, Sí, está Toda- cabrón. ese es como el argumento de cualquier persona que se le acaba el Claro, argumento, o sea. Claro, es más fácil invalidar la opinión del otro y descalificarlo que aceptar tener como una plática un poquito que vaya más allá. Overgone. Punzando en tu frecuencia. Que justo ahorita Saúl hablaba de que esa cosa de invalidar, y esa situación violenta de invalidar, es justo de lo que hablábamos hace rato, de cuando empezó la prohibición. O sea, es legitimar una violencia pasiva
Claro. pero que en términos más amplios es violencia estructural. O sea, Claro, es aquella sí. violencia que como grupo social validamos Sí, güey. y aceptamos como viable. Sí, sí, sí. Exacto. Y es como, de hecho, el tema más profundo de política de drogas, de libertades y de derechos humanos va en torno a visibilizar este tema de la violencia estructural y de los pactos sociales que construimos en torno a esa violencia estructural. Exactamente, era Totalmente. precisamente de lo que hablábamos en el capítulo pasado de feminismo, ¿no? Como que Exacto. esta onda de romper los paradigmas estructurales de la sociedad, de que ha normalizado el decirte pinche negro, pinche Sí. gordo, pinche marihuano, o sea, la neta, ¿qué tenemos en la cabeza, güey? O sea, ¿por qué lastimar a una persona de esa manera cuando ni siquiera es el argumento ni de lo que se está discutiendo? O sea, creo que en este caso no viene al caso de la plática de querer defender un punto, ¿no? O sea, Claro. simplemente te hace ver lo poco inteligente que eres cuando ya no tienes argumentos, ¿no? Y te Claro. enojas, simplemente te enojas Claro, y empiezas a sí. mentar madres. ¿Y cómo, Mario, cómo se ha avanzado, güey, en esta parte? O sea, sí, políticamente hablando acerca de la legalización, o sea, ¿cómo vamos, güey? O sea, ¿se ha avanzado poco, mucho? ¿Ya estamos cerca de lograr cosas o cómo vamos, güey? Yo creo que ha habido avances muy sustanciales de la sociedad civil organizada, planteándole al gobierno propuestas bien dignas y bien objetivas y súper bien estructuradas técnicamente para tener una regulación de cannabis que sea una punta de lanza para todo el mundo. Pero desafortunadamente tenemos una legislación que es muy indolente ante los temas sociales. Y aunque esto obedece más a una agenda internacional, o sea, sí o sí la cannabis se va a regular este año en México. Pero sinceramente vamos a tener una regulación de cannabis con una propuesta de la sociedad civil súper chingona y súper digna, pero que va a estar limitada por la falta de visión, Claro. de capacidad o de conocimiento del tema de los propios legisladores. Exacto. Pero ahorita decías como que desde lo mundial, ¿es desde ahí donde se va a empezar como a mermar o si es aquí en nuestro país, los legisladores de nuestro país, independientemente del color que sean? El que sea, güey, yo creo. Es aquí, el meollo es que ellos van a decidir qué regulación se va a hacer aquí en México. Que se haga la regulación en México obedece a un clima internacional. Ok. Y el hecho de que vayan a regular ellos o estos legisladores que tenemos pone mucho en riesgo el tema de los derechos humanos y pone mucho en riesgo el tema de respetar las determinaciones de la Suprema Corte por la falta de interés en el tema de los legisladores. Pero Claro. así como nosotros lo vemos como en el movimiento canábico, nosotros ya tenemos esta visión, o sea, celebramos que ya vaya a haber una regulación en abril, como un primer avance, pero con la visión objetiva y concreta de que nos toca hacer una lucha de cabildeo de años para empezar Claro. a construir una regulación más digna. Y con otra visión que apenas se está permeando en el movimiento, que inclusive ahorita al decirla, si algunos del movimiento me escuchan, van a un poco a algunos a torcer la boca, otros a aplaudir, pero hay que decirlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Si a nosotros, como usuarios y sociedad civil, los estados, los legisladores no nos garantizan sensibilidad ante el tema, el movimiento a nivel nacional va a tener que estar pensando seriamente construir mecanismos o ver la manera de tener legisladores pachecos también. De tener legisladores que sean marihuanos, Dentro. que Claro. entiendan el tema de la marihuana Sí, y güey, que porque tengan si la no- capacidad de incidir y discutir ahí adentro. Pierde credibilidad, güey, ¿no? En cierto Sobre todo para aspecto. Sobre todo para que sepan, como dice, el uso, o sea, el uso y que Exacto. no, o sea, Claro. que ahora sí que voten a favor del uso, ¿no? O sea, Exacto. ellos sabiendo su uso responsable, o sea, que voten a favor de este tipo de leyes nuevas. Sí, es que mira, Salud. definitivamente Ay, perdón. los legisladores Salud. pues tampoco pueden ser como sabios de todo, ¿no? Claro. Pero sí deberían tener cierta sensibilidad. Tienen un Claro. presupuesto para tener especialistas en temas a los que les pagan para ver de literalmente cómo se tienen que hacer las cosas, pero no tienen como ellos esa visión.
Entonces, de hecho, si nosotros empezamos a hablar a lo mejor en 1 o 2 años de legisladores en estos temas, tendremos que estar hablando de legisladores que sean sensibles ante las libertades, ante los derechos humanos y sobre todo ante, digamos, anteponer sobre todo, no buscar más polarización en el país. Claro, O sea, que claro. todo lo que se haga sea en torno Claro. a armonizar, no a seguir agudizando las diferencias. Totalmente Ojalá- de acuerdo. Ojalá Oye, Rubén Albarrán se lance a la política. Sí, güey. Estaría chido, güey, la neta. Por favor, ¿no? Rubén. Oye, Mau, Ah. ¿crees que nos puedas compartir así como tus redes o algo donde la gente pueda contactarte o algún colectivo donde estén trabajando para que pues, se informen un poco más por aquel tema que decíamos que la desinformación puede ser como el peor de los venenos que podemos tener como sociedad hablando sobre todos estos temas? Si tienes algo ahí, algún link, Sí, pues pueden visitar mi fanpage que es Mario J. Luna Olivares, la página de la organización que fundamos aquí en el Estado de México, que es Diagonal Desarrollo Humano y Libertad para la Paz, para contactarnos y para todo lo que requieran. Pero sinceramente, si me piden como referencias de nivel técnico y académico, yo les recomendaría Regulación por la Paz, que es una coalición en la que yo me organizo también, Ok. y Latinoamérica por una política sensata de drogas, y Laboratorio sobre Drogas, de aquí de la localidad de la ciudad de Venecia. Y ellos son muy, muy buenos. Overgone. Punzando en tu frecuencia. Oye, Mau, como te comentábamos, nuestra invitada pasada, tenemos una sección donde nos dejan preguntas y fue esa que nos dieras páginas donde pudiéramos encontrar Más información con datos duros y pues ya no lo diste, ahí que de hecho va a salir en pantalla para que lo busquen y que tú nos dejes una pregunta para nuestra siguiente invitada que va a ser una astróloga. No sé si tengas algún dato que te interese, si crees en esto de la astrología, si quisieras saber de un tema en específico. Yo sí quisiera saber algo que siempre he tenido duda. Chale, está bien Perfecto. junky mi pregunta. A huevo, está No chido. hay pedo. échale. Quisiera que ella nos dijera si el universo se está retrayendo o expandiendo. Ah, qué chido, Ay. güey. Sí, está A huevo. yonki. Soy fan de tu pregunta, papi. Oye, está chido, güey. Porque ahí con eso podrías responder por qué la fantasista de que si es realidad o mentira de que el tiempo sí ha estado acortando y esas madres, ¿no? Que ya son Sí. horas más cortas y no sé. No entremos en ese tema porque yo sí me voy en viajesotes. Todo lo que sea ¡Aguántame, física y canal, astral. aguántame! Overgone. Punzando en tu frecuencia. Te decía, como que en otros países o estados es como ya legal su consumo o su comercialización. Pero, por ejemplo, a ver, me imaginaba yo, voy a cierto estado, cierto país, me llamó la atención un producto a base de la cannabis y digo, bueno, pues ya me voy a mi México lindo y querido. ¿Cómo se le da trato a este producto al momento de internarse al país? O sea, ¿puede pasar? ¿No puede pasar? ¿Lo puedo consumir pues tranquilamente yo en mi casa como en ese estado donde yo fui o ese país a donde yo fui? Pues todo aquello que tenga menos de 1% de THC ya digamos que es legal casi en cualquier parte del mundo. Para menos para todos aquellos países que están en los tratados de la OMS y demás. Pero todo lo que tenga menos de 1% de THC, lo que tiene más de 1% de THC ya está regulado bajo las normas de cada país. Es decir, si yo me Ok. compro un frasquito de THC, de CBD nada más, lo voy a poder pasear en cualquier país que esté regulado por la OMS en esos temas. Pero ¿Por qué? si ya rebasa, si no es puro CBD, si ya tiene más de 1% de THC, ya no puedes como transportarlo tan fácil. O, por ejemplo, hacer una compra por internet a alguna tienda de esos países, o sea, digo, si te lo entregan, no lo puedes recibir, o qué, tendrías que revisar la legislación. Pues más bien de que llega, pero no es legal. Ok. Pero, por ejemplo, así, digo, una de estas marcas, no sé, Amazon, que hagas la compra, no se ve inmiscuida ahí en algún problema porque aquí en México no a lo mejor rebasa ese límite que dices
y lo manda, lo envía, o sea, Pues ¿cómo no, se le da no, trato a en eso? la plataforma como tal no, porque la plataforma mientras no sea un lenguaje explícito, que diga marihuana, cosas así, pues está a salvo. Y más bien el pleito podría ser para aquellos que hacen Claro. el trasiego concreto, las empresas. Ajá. Claro. Oye, hay una Chingón. pregunta que es a nivel personal y creo que les va a interesar a varios. Ya me respondiste, de hecho, desde que empezó el programa, pero... ¿Te gusta? ¡Ay, cállate! ¿Te gusté? Ay, ¿Te gusté? Ándale, ándale, ay. ¿te gusté? ¿Te gusté? ¿Te gusté? Ponme A ver. celoso, carnal. Digamos, consumí en alguna ocasión con culpa y el resultado fue espantoso. Consumí cuando he consumido así como que chingue su madre y con la conciencia de vida y no mames, pues, o sea, yo estaba en una plática con 5 güeyes al mismo tiempo y te lo juro, a los 5 les estaba entendiendo, güey. Y cabrón. Los despachaste. Poca- 5 güeyes chingón. que no existían, güey. Que eran así. Y la pregunta va en relación a cuántos tipos de marihuana existen y en qué se diferencian o cómo saber cuál es la que es para mí o cuál es como la recomendada para principiantes, o fue mi estado en el que yo la consumí. O sea, ay. Hablar como de tipos de marihuana específicos es casi imposible, Sí, porque pues se poliniza de manera bien sencilla y hay muchísima variedad. Más bien aquí lo que tendrías que ocupar como una especie de guía para referencia de qué quieres consumir es qué efecto quieres. Si quieres un Ok. efecto más relajante y suave, tú vas a buscar una cannabis, todas ya son híbridas, pero una cannabis más tendenciosa o que tienda más a lo índico. Se le llama como Ok. cannabis tipo índica. Pero si tú quieres un efecto más estimulante y más como de reactivación, lo que ocupas es la sativa. Entonces, pero no hay una planta que sea 100% Sí, 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 índica, sí, sí. 100% sativa. Sí, Son claro. hibridaciones. Ujú. Ok. Yeah. Entonces, O sea, pues, luego te hablo, ¿no, güey? Para ver qué Dale, pedo. dale. Ahí tengo unos coquitos que me regalaron. ándale. Platicamos. Pues a sembrar, cosechar y fumar, ¿no? Al fin ya está la regularización ahí. La regularización. Pues Qué muy bien, chido, amigos. Como muy lástima, y si tienen más dudas, pues escríbanos aquí abajo porque ya llegamos al final de este programa. Deseamos que haya sido informativo y sobre todo si pues que tengan a ustedes un uso ¿cómo se Responsable. dice? Un uso responsable de esta sustancia, de esta plantita que pues realmente al final de cuentas es una droga, al final de cuentas nos hace daño, pero todo nos hace daño, como ya lo mencionó Mario. O sea, todo lo que consumes en tu cuerpo, pues está haciendo un cambio, ¿no? Solo hagan un consumo responsable. O sea, eso es todo. Responsables con ustedes y con ahora sí que con sus terceros, con su familia, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Mario. De verdad, muchas gracias. Tienes las puertas abiertas aquí para alguna información que quieras dar hoy o después, hablar invitado en otro programa, de lo que sea. Eres muy bienvenido. Muchas gracias por asistir y aceptar esta invitación. Tienes las puertas abiertas. Yo me despido. Yo fui Saúl Rodríguez. Muchas gracias a todos los que están aquí abajo escribiendo en el estreno. Como siempre, suscríbanse. Los quiero mucho. Israel. Pues muchísimas gracias, muy buen Mario. La neta estuvo poca madre. Ahí nos vemos en el bar de siempre. Ahí te espero. ¡Ah! No, neta, mucho gusto, carnal. Neta, y como dice el buen Saúl, cuando quieras, te puedes hacer adicto a Obergón también, si quieres, sin albur. Eso, y muchas gracias a todos los que están viéndonos en este momento, escribiendo y en el chat interactivo. Gracias, carnalitos. Abrazos y besos en la cochinita para todos. Chingada madre. Pues sí, pues la verdad es que fue un gran programa. Espero que los Overgone que están conectados en este momento en el chat nos cuenten sus anécdotas, sus vivencias, sus dudas. Lo pueden ir preguntando. Aquí está Mario, ya vieron, es la enciclopedia del cannabis. Y si no,
puede canalizarlos con el canábico mayor. Exacto. Así que no se preocupen. Mario, carnal, muchas gracias. La neta estuvo bien interesante. Sabíamos que iba a ser así. La verdad, no dudé en cuando pensamos el tema, a quién invitar. La verdad es que, pues sí has agarrado mucho expertise en este tema y como sé, como en muchos otros, eres muy apasionado. Y la neta te agradezco un chingo, carnalito. La verdad, estuvo bien chido. Espero tú también te la hayas pasado. Y como bien chido, y como dicen ellos, pues Overgone está aquí para cuando lo requieras. Cualquier tema es un espacio para poder platicar y compartirlo con toda la bandada de Overgones. Muchas gracias, carnal, de verdad. Te lo agradezco mucho y muy chido que haya estado aquí. Ya no platicamos de nuestros pinches viajesotes, pero bueno, en otro. No, pues yo les agradezco igual mucho, la neta me la pasé muy chido. Qué chingón, carnal. Y sí, la verdad es que si en algún momento se puede caer otra vez, la neta sí me dan ganas. Va. Igual, Perfecto. ahí pronto vamos a estar haciendo unas actividades en el Estado de México que van a dar de qué hablar y si quieren luego podemos hablar de A eso. huevo. Cuenta con ello. Perfecto, si papá. quieres, por último, repite tus redes sociales para que todos estemos informados de lo que sigue. Y si quieres saludar a alguien o algo más que desees decir. Pues de las redes, son las redes de Facebook, diagonal Desarrollo Humano y Libertad para la Paz, y diagonal página Mario Juan Luna Olivares. Y pues sí me gustaría mandarle un saludo a toda la banda del movimiento canábico y de las organizaciones que estamos llevando a cabo esos esfuerzos. Son un buen de organizaciones, son un buen de compas. No Saludos quiero a Goyo. porque no voy a faltar ninguno, pero pues ellos saben quiénes son. La Duro, mascota, duro. Y la a la, neta sí es a la que- mascota Goyo, Pues ¿no? decirle a esos compas. y la neta, yo le quiero mandar este mensaje a mis compas del movimiento. Que estamos como en un momento histórico, está bien chido lo que estamos haciendo y no hay que soltar porque pues es una oportunidad de oro. Nos tocó vivir un momento histórico y pues hay que darle con futuro. Perfecto, con esas palabras despedimos Overgone. Ya saben, como siempre, unidad, humildad. Los queremos mucho. Nos vemos. Esto fue Overgone. Bye. Gracias. Hasta la victoria verde. Lo que dura, dura. Y esto se acabó. Esperamos que te vayas bien satisfecho. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda, estamos en Touch. Hasta pronto. No, igual, La neta, igual, sí. neta, me lo pasé muy chido, compas. Y pues ya Qué chingón. estoy esperando que lo saquen. Espérame. Oye, Mau. Entonces sí te gusté. Sí le puse. No. Preocupante, güey, porque llegó un momento en el que no sabía si me iba a poner así otra vez como tipo esquizofrénico, güey, o la iba a disfrutar así al máximo nivel, güey. Me voy a dormir contentito. Con Tito. Ay, ¡Ay! güey. No, con Enrique, Ya ¿no? van a empezar. O sea, no la Mira, caguen. Saúl ya se está metiendo su marihuana desde aquí, lo vi que le hizo así. Pinche porrote. Para invitarte a ti, Mario, en esta ocasión pues vamos a hablar de tecnología y aplicaciones móviles y inteligencia artificial, que tú eres quien domina el tema. Su cara del Mario así de... ¿Qué, güey? Salir. Y salir. Aplicaciones móviles, mi pinche materia predilecta, No, güey. mames, luego no las puedo ni descargar, güey. Podemos, carnal, ahí inclúyeme. Quiero grabar, quiero grabar, quiero grabar, quiero grabar, quiero grabar. Sí, carnal. Sí. ¡Mario! Sí. ¡Mario! Sí. Mario, no te vayas, te queremos. Sí, Mario. ya, ¿verdad? Ahí Mario está. volverá en unos momentos, se fue a echar un toque. Por eso apagó la Le dijeron luz. muchas veces marihuana. Pinche marihuano. Así, güey, así. Dale, mi Mario. Sale, Mario.
Entonces es así de. ¿Qué me decía? ¿Qué pedo? Ándale, sí. ¡Nota, güey! ¿Qué pedo, güey? Síguele, ganar. No, nos decías de la pregunta, ¿no? ¿Algún comentario ibas a hacer? Otra vez, güey. Ah, sí, o sea que justo lo mencioné. Sí, vale. ¿Sí me escuchan ya? Sí. Ah, vaya. Es que no te vi, porque aparecía el cuadrito. Oye, Ya se aventó otro churro el Mave. Apaga, güey. Ve como así como Hasta la rojito. luz se ve así. Sí, güey. Sí, No güey. da tiempo ni de ponchar.